días, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia simétrica. No se olviden la fecha, estamos 24 de abril del 2020, chicos. El tema de hoy, como les había dicho, era diferencia simétrica. ¿Cuál es el símbolo de la diferencia simétrica? Recuerden, es un triangulito, ¿sí? Ese es el símbolo de la diferencia simétrica. ¿Qué cosa es diferencia simétrica, chicos? Está formado por los elementos solo de A y solo de B, pero no de ambas. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por solo A y solo B, menos la intersección, menos los elementos que se repiten. ¿Ok? Miren, tenemos tres conjuntos, A, B, C. Te están pidiendo A, diferencia simétrica de B. Primero yo tengo que observar, mirar los conjuntos A y B y voy a ver cuáles son los que se repiten. Y los que se repiten es el 4, ¿correcto? Es el único elemento que se repite. Entonces, para ambos lados hay elementos, ¿no? Cuando se trata de eso, nosotros vamos a utilizar el diagrama o el gráfico en forma no disjunta. ¿Qué quiere decir? No disjunta es esto de aquí. ¿Okay? Voy a colocar A y B, conjunto A y B, el elemento que se repite de ambos y luego los elementos que faltan, el 1, el 2 y el 3, 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, ¿sí? Me piden hallar A diferencia simétrica de B. Chicos, antes de hallar yo tengo que colorear. ¿Qué cosa les había dicho? Solo los elementos de A y solo los elementos de B, pero no la intersección. Ustedes agarran su color más claro que tengan y colorean como debe ser, ¿correcto? Entonces, el resultado de eso, de A y diferencia simétrica de B, es los elementos que yo he coloreado. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Aquí, siguiente ejemplo, B diferencia simétrica de C. Ya les había dicho que yo tengo que observar si hay elementos que se repiten. En B y en C no hay elementos que se repiten. Por lo tanto, el gráfico va a ser disjunto, que quiere decir separados. ¿Sí? Me piden B diferencia simétrica de C. Yo voy a colocar los elementos de B, los elementos de C. Luego, como es diferencia simétrica, ¿qué dice? Que solo los elementos de A y solo los elementos de C. Perdón, solo los elementos de B y solo los elementos de C. Entonces, como he coloreado todos los elementos, entonces yo voy a colocar los elementos de ambos conjuntos. Y eso será el resultado. A, diferencia simétrica de C. Yo tengo que observar si se repiten. Y sí, se repite el 2 y el 3. Pero acá ya no hay elementos que le sobre, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esto. Cuando un conjunto incluye al otro conjunto. A y C. Lo que se repite, el 2 y el 3. Lo que no se repite es el 1 y el 4. Como me piden A diferencia de C, que voy a colocar, chicos, que voy a colorear solamente A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son la parte de A que sobra, porque lo demás es lo que se repite. Entonces lo que yo voy a colocar aquí es el 1 y el 4. ¿Ok, chicos? Entonces nos vemos dentro de un ratito que vamos a hacer otros ejercicios más. Chicos, como les había dicho, les he presentado acá otros ejemplos más. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, tengo el conjunto A, B y C. Y miren lo que me está pidiendo aquí. A, diferencia simétrica
de B unión C. ¿Ok? A, diferencia simétrica de B unión C. Primero lo que voy a desarrollar, chicos, es lo que está en paréntesis. Entonces voy a poner aquí ok, mire, B unión C quiere decir todos los elementos de A, perdón, de B y C. B unión C, todos los elementos de A y los elementos de C. Voy a copiar todos los elementos, ¿correcto? Entonces me piden A, B, E, F. El B está aquí, el E también. Entonces me faltaría H y por último I. ¿Sí? Resolví lo que está en paréntesis. Luego voy a copiar lo de A. ¿Y qué dice A? Es A, B, C, D, I. Eso es lo que le pertenece a A. ¿Correcto? Entonces voy a hallar A, diferencia simétrica de B unión C. Entonces voy a marcar los elementos que se repiten. Con A, B, con B, C, E, D, E. Ajá, aquí. Tengo 3 elementos que se repiten. Por lo tanto, eso no se va a considerar, chicos. ¿Ok? Va a quedar como respuesta C, D, E y F. Y la letra H. 1, 2, 3, 4, 5. Pero antes, ¿no?, de haber desarrollado, miren lo que voy a hacer acá. ¿Ok? Después que haya hecho acá, voy a ver lo que voy a hacer acá, chicos. Miren, lo que se repite en A y B es la A. Entonces, la intersección de A y B aquí. Lo que se repite en los 3, la B, lo que se repite en los 3. ¿Ok? Lo que se repite en B y C. B y C. ¿Quién es? La B y la E. Aquí está la B y me falta la E. ¿Sí? Lo que se repite en A y C. Está la I. A y C. I. ¿Ok? Ya tengo lo que he puesto aquí en las intersecciones. Luego voy a colocar los elementos que faltan. A, B, I. Me falta C y D. C y D. A, B, E. A, B, E. Me falta F. I, B, E. I, B, E. Me falta H. ¿Ok, chicos? ¿Cuál era el resultado final? Esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo voy a colorear. C, ¿dónde está C y D? Agarro mi color, coloreo. ¿Dónde está E? Aquí. ¿Dónde está F? Aquí. ¿Dónde está H? Aquí. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a colorear, chicos. Bueno, luego les voy a dar otro ejemplo. No se olviden, otro ejemplo. Chicos, voy a tener que borrar, disculpen, pero voy a tener que borrar la pizarra ya para poder pegar el otro ejemplo. ¿Sí? Saco esto y me queda esto. ¿Sí? Entonces sigo. Como ya les había dicho, chicos, primero que desarrollo, intersección, ¿no? Lo que está en paréntesis. B, diferencia simétrica de C, lo desarrollo. Y por aquí, unión. ¿Cuáles son los elementos, ¿sí?, de B, diferencia simétrica de C? B y C. Lo que se repite, B y E. No lo voy a colocar, recuerden. Entonces me queda A, F, H e I. Recuerden, cuando hablamos de diferencia simétrica, hablamos los elementos de un conjunto, solo de un conjunto y el otro menos lo que está en la intersección. Y lo que está en la intersección es esto. Luego copio lo de A, B, C, D, I.
Chicos, como el ejemplo anterior, perdón, era lo mismo, entonces yo voy a colocar los mismos elementos. A, B, E, I, H, F, C y D. ¿Sí? Aquí, chicos, no se olviden que me está pidiendo unión. ¿Qué significa unión, chicos? Que voy a colocar todos los elementos. A, B, C, D, I, F, H. La I ya lo volví a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que me ha quedado, chicos? Este es como respuesta final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colorear solamente la respuesta final. A, B, C, D, I, F, H. A, B, C, D, que están juntos